Buenos días a todos. La actividad académica de hoy del Grupo de Medicina Clínica está a cargo de la residente de urgencias de la Universidad de Antioquia, María Alejandra Arteaga Castaño. Nos va a presentar el artículo publicado hace pocos días en la revista JAMA acerca del uso de vasopresina y metilprednisolona en paro cardiorrespiratorio. Adelante. Gracias, Doc. Bueno, entonces la idea es presentar el artículo como mencionó el doctor Oscar Ramos. Le agradezco al doctor Joaquín Rodelo por la asesoría. El doctor es nefrólogo de la Universidad de Antioquia, trabaja en San Vicente Fundación. Pues inicialmente vamos a hacer una pequeña introducción y conocer la pregunta de investigación del artículo. Posteriormente la idea era mirar qué evidencia hay respecto al uso de esteroides y vasopresina en paro cardiorrespiratorio intrahospitalario en las diferentes bases de datos y finalmente dar unas conclusiones y discusión del artículo pues, en cuestión. Entonces, la pregunta de investigación fue en pacientes mayores de 18 años de edad que tenían paro cardíaco intrahospitalario y que recibían al menos una dosis de adrenalina, si administrar metilprednisolona y vasopresina era superior a la administración de placebo para mejorar el retorno a la circulación espontánea. Retorno a la circulación espontánea lo definían como que usted ya no requiriera compresiones torácicas por al menos 20 minutos. Entonces, la hipótesis que ellos querían comprobar era si administrar metilprednisolona y vasopresina en pacientes con paro cardíaco intrahospitalario era diferente a administrar placebo respecto al retorno a la circulación espontánea, con una hipótesis pues, de dos colas. Entonces, cuando uno busca respecto al uso de esteroides en paro cardiorrespiratorio, hay muy poca evidencia que sustente fuertemente por qué usar esteroides, pero entonces lo que dicen es que ningún medicamento finalmente ha demostrado mejoría en la sobrevida de la alta hospitalaria, pero como el paro cardíaco genera una insuficiencia adrenal que está asociada pues con pobres desenlaces e incremento en la mortalidad, podría uno considerar que el uso de glucocorticoides tiene alguna utilidad en estos pacientes. Entonces, varios estudios dicen que los glucocorticoides durante y después del paro cardiorrespiratorio podrían beneficiar tanto el retorno a la circulación espontánea como la sobrevida a largo plazo. Y no solamente por el efecto respecto a la insuficiencia adrenal que ellos mencionan, sino porque también tiene un efecto hemodinámico que podría ser benéfico, propiedades antiinflamatorias y antiapoptóicas que en general podrían ayudar a que la lesión por isquemia y reperfusión no genere, digamos, más daño en un paciente que ya definitivamente está críticamente enfermo. Perdón. Entonces, buscando ya respecto a qué tenemos del uso de corticoides y vasopresina en paro cardiorrespiratorio, tenemos artículos muy viejos desde el 93 en los que dijeron, bueno, vamos a mirar si por esta hipótesis que estábamos mencionando, el uso de corticoides durante paro cardíaco en ratas podría tener alguna utilidad respecto a la tasa de reanimación, del éxito en la reanimación. Entonces ellos cogieron este estudio prospectivo aleatorizado con unos ratoncitos, les indujeron un paro cardíaco y posteriormente les ponían solución salina normal al grupo placebo, al grupo A, espérame yo cojo el puntero, por acá este grupo placebo, al grupo A le ponían 0.05 miligramos de hidrocortisona y al grupo B le colocaban 0.25 miligramos de hidrocortisona y les daban posteriormente toda la reanimación pues, que se conoce en el paro cardíaco respecto a las guías pues, ya conocidas a todos los grupos por igual. Lo que vieron es que la tasa de resucitación fue significativamente mayor en el grupo B, que era el grupo que recibía una alta dosis de hidrocortisona sin cambios en las otras intervenciones. Entonces, la tasa de reanimación, del éxito en la reanimación, fue más o menos del 50% en el placebo y el grupo A, pero el grupo B que recibió una dosis más alta de esteroide tuvo una tasa de reanimación del 92%. Entonces ellos concluyen que posiblemente los corticoides sí tengan alguna utilidad en el retorno a la circulación espontánea y en la tasa de éxito de reanimación en los pacientes pues, que podrían ser candidatos a esto. Posteriormente, ya en el año 2002, entonces dice, bueno, vamos a hacer un ensayo clínico de distribución aleatoria y vamos a evaluar la tasa de supervivencia a los 60 minutos del paro cardiorrespiratorio usando vasopresina o usando adrenalina. Entonces es un ensayo clínico aleatorio, lo hicieron en unidades de hospitalización, urgencias y cuidados intensivos de 3 hospitales de Ottawa y Londres.
y utilizaron 40 unidades de vasopresina versus 1 miligramo intravenoso de adrenalina y miraban si el paciente tenía retorno a circulación espontánea. Lo que vemos por acá es que la supervivencia a los 60 minutos del paro cardiorrespiratorio en el grupo vasopresina fue aproximadamente del 39%, en el grupo de adrenalina fue del 35%. Sin embargo, sin significancia estadística, por lo que no logran dar una conclusión pues, en este estudio específicamente. Pero entonces ellos luego dicen, bueno, vamos a ver si hubo algo de supervivencia adicional en el grupo vasopresina, pero ¿será que tiene asociación con eventos adversos en ese grupo? Y lo que encuentran es que las taquiarritmias fueron más o menos 2% adicional en el grupo vasopresina comparado con el grupo de adrenalina. Entonces su conclusión es que no, definitivamente no hubiera un impacto en el uso de vasopresina respecto a adrenalina, sino que pudieran ser intervenciones similares, equiparables. Posteriormente, en el año 2009, entonces los autores dicen, hay datos animales que muestran que en paro cardíaco podría mejorarse la supervivencia a largo plazo cuando uno combina vasopresina con adrenalina. Y esto podría estar asociado a digamos, a un choque profundo que tiene un paciente que se encuentra en paro cardiorrespiratorio. Entonces hacen este estudio en un solo centro prospectivo, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, y incluyen 100 pacientes con paro cardíaco que requerían adrenalina. Entonces todos habían recibido al menos una dosis de adrenalina. Y los pacientes recibían vasopresina y epinefrina en el grupo de estudio y solamente adrenalina en el grupo control. Lo que encuentran ellos es que la presión arterial sistólica media y diastólica posterior a la reanimación fue mayor en el grupo de estudio, sin diferencia en otros desenlaces, pues como calcio, sodio, potasio, glicemia, que se esperaría que fuera mucho mayor en el grupo de estudio. Y cuando evalúan, sí pasó, no pasó, eso. Cuando evalúan después del retorno de circulación espontánea nuevamente, la presión arterial es la que tiene un cambio significativo, la sistólica media y diastólica en el grupo de estudio, es decir, en el grupo vasopresina y adrenalina. Y realizan entonces posteriormente esta comparación. Ellos dicen, bueno, vamos a ver la supervivencia del grupo control de nuestro estudio respecto a lo que se conoce históricamente a 60 días posterior al paro cardíaco, y ven que es muy similar la supervivencia a 60 días en el grupo control que tuvieron y los controles históricos pues que se conocen. Cuando comparan entonces estos controles históricos que fueron similares con el grupo de estudio, es decir, el grupo que recibió vasopresina adrenalina, fue mayor la supervivencia, el doble, en el grupo que recibió vasopresina adrenalina. Entonces ellos mencionan que la combinación de estos dos vasopresores y metilprednisolona durante la reanimación y las dosis de estrés de hidrocortisona en el posparo podrían mejorar la supervivencia en el paro cardíaco intrahospitalario. Ya en el 2012 mencionan que ya habían habido metaanálisis respecto a este tema, pero que ninguno había sido satisfactorio respecto a los resultados. Pero como habían nuevos RCT realizados que tenían un impacto al parecer a favor del uso de vasopresina, deciden realizar un nuevo metaanálisis en busca de si tenía algún efecto. Entonces, cuando evalúan el retorno a la circulación espontánea, se dan cuenta que la heterogeneidad es muy variable y no fue estadísticamente significativo a favor de la vasopresina respecto al retorno a la circulación espontánea, aunque pareciera haber una tendencia. Acá hay que tener en cuenta que los estudios de mayor peso fueron este estudio de Wenzel del 2004 y este estudio de el 2008, 27% y 25% respectivamente. Pero estos estudios no se los mostré previamente porque son estudios con paro cardíaco extrahospitalario. Pero para mencionar que en el estudio del 2004 ellos comparaban vasopresina versus adrenalina, es decir, no aplicar adrenalina en un grupo, sino vasopresina, y en el otro grupo solamente adrenalina. Y no encontraron diferencias, excepto en el grupo de asistolia, que tuvo más retorno a la circulación espontánea, el grupo vasopresina. Y en el 2008, que también es un estudio extrahospitalario, también fueron muchísimos pacientes, como 3.000 en total,
y los aleatorizaron al recibir vasopresina y adrenalina en un grupo y en el otro grupo solamente adrenalina, y no encontraron diferencias en los desenlaces evaluando ambos grupos. Recordar que es paro cardíaco extrahospitalario, por lo tanto el tiempo de atención posiblemente sea mayor, aunque estos estudios son realizados internacionalmente en los que tienen un tiempo de atención muy apropiado también en el ambiente extrahospitalario. Evalúan la sobrevida a largo plazo entonces, del uso de vasopresina, y a pesar de que también son estudios heterogéneos, no encuentran una significancia estadística a favor del uso de vasopresina respecto a la sobrevida a largo plazo. Cuando evalúan desenlace neurológico favorable, que es otro desenlace clínico significativo, ven que también es muy heterogéneo y tampoco es significativo respecto al uso de vasopresina y respecto al control. Supervivencia a largo plazo lo evaluaron en grupos entonces separados, y como se sabía que en asistolia pareciera haber una significancia estadística, evalúan este subgrupo y lo que encuentran es que los estudios muy similares, sin alta heterogeneidad, y está a favor del uso de vasopresina respecto a supervivencia, es decir, un desenlace clínicamente significativo, y nos está diciendo que el uso de vasopresina sí podría favorecer la sobrevida en pacientes con asistolia. Entonces acá evalúan la supervivencia por subgrupos, como les estaba contando, asistolia, actividad eléctrica sin pulso y los ritmos desfibrilables, y vemos que sí pareciera estar, acá no hay pues una diferencia estadísticamente significativa, pero cuando se evalúa este subgrupo específicamente, el grupo de asistolia, sí hay una diferencia estadísticamente significativa a favor de la vasopresina sin atravesar la unidad. Respecto al retorno de la circulación espontánea, entonces ellos dividieron los subgrupos respecto a si recibieron el medicamento 20 minutos desde el inicio del paro cardíaco, porque entonces suponemos que si usted rápidamente administra el medicamento, posiblemente tenga desenlaces más favorables. Y ellos acá cogen dos estudios, este del 2009 que lo vimos ahorita, y ese del 2004, que es el estudio extrahospitalario que les había mencionado, y evalúan el retorno a la circulación espontánea en el subgrupo de asistolia que se le administró el medicamento en menos de 20 minutos. Y lo que vemos es que también fue a favor de la vasopresina el uso de este medicamento en retorno a circulación espontánea, menos de 20 minutos, pacientes con asistolia. Entonces, este desenlace pues significativo en este metaanálisis. Posteriormente evalúan la supervivencia a largo plazo en el subgrupo de asistolia con promedio de administración de medicamento menor a 20 minutos. Como habíamos visto, el desenlace previo fue retorno a circulación espontánea, que si bien podría ser significativo, no es lo que buscamos. Posteriormente uno busca o supervivencia o buen desenlace neurológico o ambos. Y en la supervivencia también encuentran, sin una heterogeneidad importante, a favor de la vasopresina, la supervivencia en el grupo de asistolia si administró el medicamento en menos de 20 minutos. Es otro desenlace que pudiera ser favorable para el uso de vasopresina. Cuando evalúan supervivencia a largo plazo, entonces 30 días, 60 días, por subgrupo según el ritmo de administración del medicamento en menos de 20 minutos, nuevamente tenemos lo mismo que en todos los grupos, no hay una diferencia, pero cuando se evalúa el grupo de asistolia, hay una, pues favorece definitivamente el uso de vasopresina sin atravesar la unidad, específicamente en este grupo de asistolia y administración del medicamento en menos de 20 minutos. Ya posteriormente, entonces, ellos evalúan la hemodinamia y consideran que, como habíamos visto en los estudios previos, estas presiones arteriales sistólica media y diastólica fue mejor en el grupo de estudio, digamos, más cercanas a la meta de perfusión que esperamos respecto al grupo control. Entonces, es decir, grupo de estudio, vasopresina con metilprednisolona, grupo control solamente adrenalina. Y acá evalúan nuevamente, pero después de 20 minutos, y encuentran nuevamente lo mismo que habíamos mencionado, unas buenas presiones arteriales adecuadas pues, para perfusión en el grupo de estudio, aunque las presiones del grupo control no fueron pues, significativamente menores. Y por acá evalúan nuevamente, como habíamos visto en el estudio previo, evaluamos la sobrevida en estos pacientes y a la sobrevida de pacientes que tuvieran un score neurológico de 1 o 2, es decir, un buen desenlace neurológico,
y evalúan grupo control versus grupo vasopresina y encuentran que sí pareciera haber también una diferencia en este desenlace neurológico a favor del uso de vasopresina. Y en estos pacientes que tenían shock después de la reanimación también pareciera haber mejor desenlace en el grupo de vasopresina respecto al grupo control. Para acá evaluar la supervivencia al alta hospitalaria, entonces ya después de que el paciente retornó a circulación espontánea, fue llevado a todas las maniobras, definir si hay un impacto en la supervivencia al alta hospitalaria y encuentran que los estudios aleatorizados que hay una favorece el uso de esteroides en este caso respecto a la supervivencia al alta hospitalaria. Cuando evalúan RCTs no pareciera haber un desenlace a favor, pero en total pareciera tener definitivamente el esteroide un papel en el paro cardiorrespiratorio. Posteriormente evalúan si ese retorno a la circulación espontánea fue sostenido en el tiempo, es decir, más de 20 minutos, y cuando evalúan nuevamente ensayos aleatorizados, ensayos de este autor, que es el que más ha escrito, 2009 y 2013, que vimos ahorita, y encuentran que también es a favor del esteroide el retorno a la circulación espontánea sostenido de los pacientes. Cuando evalúan todos los estudios sin una heterogeneidad alta, también es a favor del esteroide en paro cardiorrespiratorio, tanto durante el paro como en la etapa post-reanimación. Entonces ya uno, respecto a la evidencia que hay hasta ahora, conoce que pareciera haber un efecto benéfico del uso de esteroide y vasopresina, específicamente en el grupo de asistolia, pacientes jóvenes, pacientes que lleven poco tiempo de paro cardiorrespiratorio y pacientes pues con paro intrahospitalario. Entonces ya uno va y busca si hay protocolos similares previo al que vamos a evaluar, al artículo que vamos a evaluar, y encontramos este artículo que se lo muestra ahorita, que es del 2009, pero que vamos a ver como el protocolo que ellos utilizaron. Entonces ellos cogieron y dijeron paciente que no responde, evaluaron vía aérea y signos de vida e iniciaron compresiones y todas las maniobras de reanimación que conocemos, 32, desfibrilador y monitor si tenían, y llamar pues al equipo de respuesta. Evaluaron el ritmo, si el ritmo era desfibrilable, entonces daban la descarga, en este caso con un equipo monofásico. Si retornaban a circulación espontánea, entonces excluían a estos pacientes. Si continuaba el paciente en paro, entonces nuevamente, pero con el mismo ritmo, daban nuevamente una descarga. Si retornaba, lo excluían. Si un minuto después ya lo aleatorizaban. Un minuto después de esta segunda descarga, el paciente continuaba pues en el segundo ciclo de reanimación, entonces aleatorizaban al paciente al estudio. En el grupo no desfibrilable, inmediatamente un minuto después de iniciar el primer ciclo de reanimación, aleatorizaban al paciente. Cuando decíamos aleatorizaban, entonces ellos cogían y a un grupo le ponían sodio isotónico, pues como placebo, y adrenalina. Y en el otro grupo colocaban vasopresina 20 unidades, metilprednisolona 40 miligramos y adrenalina 1 miligramo. Ese estudio del 2009. En el 2009 no estaba, digamos, la nueva guía que tenemos ahora, entonces la adrenalina se aplicaba en este momento. Y posteriormente continuaba la reanimación, si requería repetir la vasopresina, la repetían a los 3 y 5 minutos y continuaba la reanimación como conocemos. Posteriormente, si el paciente tenía retorno a la circulación espontánea, en el grupo de estudio daban una dosis de estrés de hidrocortisona. Lo que ellos encuentran es lo que ahorita les estaba mostrando, es que, qué pena, acá respecto a las características basales. Entonces, en este estudio cogen a estos pacientes, como habíamos mencionado, pero hay dos aspectos pues, que quisiéramos mencionar. Uno es que el tiempo de paro presenciado fue mayor en el grupo control. Entonces uno esperaría que esos pacientes con que usted presenció el paro, usted inicie más rápidamente las maniobras y por lo tanto tengan un mejor desenlace. Sin embargo, no fue al parecer estadísticamente significativo ni el inicio del medicamento, a pesar de que el paro fue presencial. Perdón. Y evalúan entonces esta gráfica que sí les había mencionado, y es que respecto al histórico, el control fue similar, fue igual, entonces digamos que se aproxima a la realidad,
pero cuando evalúan con el grupo de estudio, sí hubo una supervivencia del doble en el grupo de vasopresina, metilprednisolona y la dosis de estrés de hidrocortisona posterior al par. Esto respecto a sobrevida, respecto a supervivencia. Entonces ya vamos a discutir el artículo propiamente que estábamos mencionando para esta sesión, y es este artículo publicado en JAMA, en el cual ellos evalúan el efecto de vasopresina y metilprednisolona versus placebo en el retorno a la circulación espontánea en pacientes con paro cardíaco intrahospitalario. Es nuevamente para recordar, pacientes mayores de 18 años, paro cardíaco intrahospitalario que reciben al menos una dosis de adrenalina y evaluaron si la administración de metilprednisolona y vasopresina era superior a administrar placebo para mejorar el retorno a la circulación espontánea. En la intervención, ellos cogieron medicamentos, los guardaron en una caja pequeña, identificados con un ID consecutivo de acuerdo al sitio, y esa contenía 40 miligramos de metilprednisolona o placebo, que lucían exactamente igual, y dos ampollas de 40 unidades de vasopresina, es decir, dos de 20 en cada uno de los grupos, o placebo. Y todos los grupos lucían exactamente igual. Entonces, por ejemplo, la metilprednisolona venía para con un polvo pues que usted tenía que reconstituir, pero el placebo era exactamente igual y venían cubiertos. Era muy difícil lograr ver. Los únicos que se daban cuenta de los medicamentos eran el grupo de la farmacia, que no participó en la atención clínica del paciente. Y el placebo lucía, pues como les dije, exactamente igual. Los pacientes fueron aleatorizados, entonces, como les dije, cegados. Ni el paciente, ni el médico tratante, ni quien evaluó el desenlace conocía a qué grupo estaba aleatorizado el paciente, solamente la farmacia, que no participaba en la asignación de los pacientes, y se aleatorizaron uno a uno en bloques de 2, 4 y 6, de forma que todos los grupos tuvieran alguna intervención o placebo pues, en sus grupos, por decirlo así. Los desenlaces, entonces, se evaluaron en primarios, secundarios y terciarios. El primario fue retorno a circulación espontánea, definido, como les había comentado, como circulación espontánea sin necesidad de compresiones torácicas por al menos 20 minutos. Es un desenlace primario de efectividad simple, dicotómico, positivo, objetivo, porque no dependía de la percepción del paciente, una medida única y con un horizonte de tiempo en minutos de 20 minutos. Un desenlace que clínicamente significativo queda la duda, porque entonces en paro hay cosas que podrían ser clínicamente significativas porque definitivamente es una situación crítica, pero el retorno a la circulación espontánea no es el desenlace final que buscamos en estos pacientes, entonces algunos podrían mencionar que no es clínicamente significativo. Desenlaces secundarios evaluaban la sobrevida a 30 días y la sobrevida a 30 días, pero con un buen desenlace neurológico, evaluados por la escala CPC 1 o 2. Y posteriormente terciarios evaluaron si los pacientes tenían diferencias en días libres de vasopresor, días libres de ventilación mecánica, score SOFA, desenlace neurológico favorable y calidad de vida relacionada con salud a 30 días, que este sí era subjetivo. Entonces, el estudio fue un análisis por intención a tratar. Ellos cogen inicialmente 2.362 pacientes con paro cardíaco intrahospitalario para aleatorizar, y excluyen 1.850 por criterios de exclusión pues varios, que entre ellos incluían que no recibían adrenalina, que eran edades menores de 18 años, como habíamos visto estábamos evaluando pacientes mayores de 18 y menores de 70, que tuvieran orden de no reanimación, que ya hubieran sido incluidos en el ensayo clínico, que tuvieran soporte circulatorio mecánico, una embarazada, o que tuvieran retorno a circulación espontánea previo al uso de la droga, que el equipo clínico olvidara la aplicación del medicamento, que se terminara tempranamente la reanimación, preferencia pues del médico, que en este no especifican razones logísticas, o que no se tuviera acceso intravenoso. Posteriormente, aleatorizan entonces 512 pacientes y acá hacen una nueva exclusión, pero esta exclusión no es porque el análisis se ha modificado, sino porque no cumplían criterios de exclusión y no habían sido detectados en esta primera fase. Entonces, incluyen finalmente 237 pacientes en el análisis primario en el grupo de estudio y 264 pacientes en el análisis primario en el grupo placebo.
Respecto a las características basales, fueron grupos muy similares respecto a edad, respecto a sexo, índice de masa corporal, historia médica, pues, fueron relativamente muy similares. Acá como a resaltar que tenían el paro cardíaco fue más presenciado en el grupo placebo, pues como les comentaba, si usted presenció el paro, si ese paciente estaba monitorizado además, posiblemente usted tenga mayor probabilidad de iniciar rápidamente el manejo y posteriormente tener un mejor desenlace en el paciente. Y otro que fue un poco diferente fue en respecto a los ritmos, que entonces sabemos que el paciente con ritmo no desfibrilar es un paciente que tiene un peor pronóstico y en este caso pues tenemos 57% de actividad eléctrica sin pulso en el grupo estudio y 52% en el grupo placebo, sin otras grandes diferencias pues en ambos grupos. Ya respecto a los desenlaces, entonces tenemos estos desenlaces grandes que quisiera mostrarles, entonces vamos a verlos cada uno. En este desenlace primario, retorno a circulación espontánea, entonces ellos encuentran que el uso de vasopresina y metilprednisolona aumenta un 9.6%, el beneficio absoluto de que el paciente retorne a circulación espontánea. En el mejor de los casos lo aumenta a 18 y en el peor de los casos lo aumentaría 1.1%. Estadísticamente significativo, impreciso, pues un rango muy amplio. Es decir, por cada 100 pacientes que retornan a circulación espontánea en el grupo de adrenalina, lo harían 130 en el grupo vasopresina, metilprednisolona y todas las medidas pues, que conocemos, estadísticamente significativo. Cuando evalúan desenlaces secundarios, entonces por acá tenemos sobrevida a 30 días y encuentran que el uso de vasopresina y metilprednisolona disminuye 2% el beneficio absoluto de sobrevida a 30 días, pero podría aumentarlo o podría disminuirlo, es decir, no significativo, intervalo de confianza muy impreciso. Y cuando ven el desenlace neurológico favorable en estos pacientes, también encuentran que podría mejorarlo o podría disminuirlo, es decir, tampoco significativo y muy preciso. Entonces ya ellos llegan y evalúan por subgrupos, como vimos el único desenlace significativo fue el retorno a circulación espontánea. Cuando ellos evalúan por subgrupos encuentran lo siguiente. Respecto a, digamos, todos los desenlaces, pareciera favorecerse la intervención. Esta línea discontinua azul indica el efecto general de la intervención. Cuando evalúan respecto al ritmo, vemos por acá que atraviesa el cero, el ritmo no desfibrilable, pero sí habría una tendencia a favorecer la intervención específicamente en este grupo de pacientes. En el grupo de pacientes con ritmo desfibrilable, sí no pareciera haber una tendencia a favorecer la intervención. Respecto a si el paro fue presenciado sí o no, tampoco encuentran una significancia estadística. La edad, vemos que acá sí, en el grupo menor a 72 años, hubo una significancia estadística para favorecer la intervención, es decir, el uso de vasopresina, metilprednisolona. Y respecto al tiempo desde el paro a la aplicación del medicamento, si el paciente llevaba menos de 9 minutos en paro, se favorecía la intervención en todos los grupos. Cuando vemos por acá, en minutos, más de 2 minutos o menos de 2 minutos desde la adrenalina, no hay ninguna significancia estadística. Entonces, como les decía, respecto a los ritmos, pareciera tener una tendencia a favorecer el ritmo no desfibrilable respecto al tiempo del paro hasta la administración del medicamento. Si usted lo administra en los primeros 8 minutos, definitivamente favorece el uso de la intervención. Entonces ya uno va a ver si los resultados son válidos. Entonces se ha realizado de manera aleatoria la asignación de los tratamientos a los pacientes. Los pacientes sí fueron aleatorizados en una proporción 1 a 1, como les había dicho, con bloques con tamaños aleatorios de 2, 4, 6, y la aleatorización se estratificó según el sitio. La generación de la secuencia fue por un estadístico independiente, asignaciones aleatorias, y solamente la conocía el equipo de farmacia que no participó en la atención clínica. La secuencia estuvo entonces oculta a los investigadores y al paciente hasta el momento del ingreso al estudio. Entonces pareciera así favorecer esto. Se han tenido en cuenta adecuadamente todos los pacientes incluidos en el experimento y se los ha considerado en la conclusión del mismo. Entonces sí, como les contaba, 500 deselatorizados, al final se incluyeron, fueron 501, pero fue por criterios de exclusión. Y
se intentaron evaluar todos los pacientes. El seguimiento se realizó completo, aún siguen en seguimiento, nos muestran desenlaces a 30 días y a 60 días, pero parece que pretenden hacer un estudio más prolongado, y los pacientes se analizaron en los grupos a los cuales fueron asignados. Sin embargo, pues excluyeron estos 11 que les había comentado, entonces sí pareciera cumplir este criterio. Cuando evaluamos si se ha mantenido un diseño enmascarado respecto al tratamiento aplicado en cuanto a pacientes clínicos y personal del estudio, les comentaba que tanto los pacientes, investigadores, médicos y evaluadores desconocían el tratamiento asignado, solamente la farmacia conocía los kits, pero esta farmacia pues no participó en ningún momento en la atención clínica de los pacientes ni en la evaluación de los resultados. Entonces también cumple este criterio. Posteriormente evaluamos si eran similares los grupos al inicio del experimento y, como dijimos, son grupos homogéneos. Si bien habían más pacientes que estaban monitorizados y se detectó más rápido en el grupo placebo el paro, y uno esperaría posteriormente un mejor desenlace, no hubo una tendencia ni una mejoría en este grupo placebo desde el inicio, desde el reconocimiento y el inicio de medicamentos. Y hay que resaltar pues que el inicio de los medicamentos en ambos grupos fue prolongado, lo cual puede influenciar los resultados. Además que la mayoría de paros fueron no esterilizables y en su mayoría presenciados. Entonces sí cumplía ese criterio de homogeneidad de los grupos. Además de la intervención experimental, se han tratado a los grupos de la misma forma, entonces las cointervenciones según los autores fueron similares en ambos grupos. En el grupo placebo, sin embargo, cuando retornaban a circulación espontánea, algunos usaron glucocorticoides y posteriormente fueron llevados a ECMO. Si pareciera cumplir ese criterio. Posteriormente decimos entonces, ¿será que pueden aplicarse los resultados a la asistencia de mis pacientes? Consideramos que sí, porque los criterios de inclusión fueron muy amplios, era un paro intrahospitalario, o que tuviera un paro posterior a un extrahospitalario, pero que hubiera retornado al ingreso a la institución, edad mayor a 18 años y que hubieran recibido al menos una dosis de adrenalina, y los criterios de exclusión no eran tan estrictos, básicamente que el paciente tuviera orden de no reanimación, que estuviera previamente incluido en el ensayo, que tuviera soporte mecánico circulatorio o que estuviera en embarazo la persona. Se han considerado todos los posibles resultados clínicamente importantes. Ellos consideraron entonces retorno a circulación espontánea, sobrevida a 30 y 60 días y al alta hospitalaria, y consideran desenlace neurológico, que son principales en este grupo de pacientes, y compensan los probables beneficios del tratamiento, los efectos adversos y costos del mismo. Entonces los costos no son realmente significativos por los medicamentos que se utilizaron, los efectos adversos no fueron grande evaluados, se predefinieron hiperglicemia, infusión de insulina, hipernatremia, infecciones, que tuvieran sangrado gastrointestinal, isquemia mesentérica o isquemia periférica, y encontraron que no hubo diferencias en ambos grupos, únicamente en hiperglicemia e infusión de insulina, que requirió más el grupo de esteroides. Pues pareciera así cumplir. Sin embargo, acá queda la duda de si se han considerado todos los desenlaces clínicamente importantes, porque entonces el desenlace primario sí favorece, y por lo tanto la conclusión del estudio es que sí pareciera haber una mejoría de los desenlaces en el paciente de vasopresina metilprednisolona, pero ahí es a considerar como cada uno si definitivamente el ROS, que es un desenlace clínicamente importante. Entonces, como conclusiones, tenemos que el estudio nos dice sí, en la vasopresina y metilprednisolona podría mejorar el retorno a la circulación espontánea, y específicamente hay unos grupos de mayor beneficio, que son entonces pacientes jóvenes, pacientes con menos tiempo de paro, pacientes con asistolia, y que se administra el medicamento en menos de 8 minutos. Entonces ahí es a preguntarnos si el retorno a la circulación espontánea es definitivamente un desenlace duro o es un desenlace subrogado. Si yo retorno a circulación espontánea pero no mejoro supervivencia ni desenlace neurológico, entonces definitivamente tendré algún impacto benéfico en el paciente. O si yo, por ejemplo, podría utilizar esta intervención pero seleccionando los pacientes. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, pacientes con un paro menor a 20 minutos, pacientes jóvenes, pacientes con adecuada funcionalidad previa, que tengan una causa reversible y que por lo tanto yo sepa que después del retorno puedo tener estrategias para, digamos, estabilizar a mi paciente o ese grupo de pacientes con asistolia. Muchas gracias.